Bueno, vamos a comenzar ahora, porque no sé cuál es el motivo que YouTube no se me conecta. Vamos a ver ahora. ¿Será la conexión de internet de acá que no funciona? Que no deja que el YouTube. Ya, ya. Ay, 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 nay, nay, nay. Ay, na, nay, nay, nay. Ya, 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 na, na. Ay, ay, yo. Ay, ay, yo, nay, nay, nay. Ay, 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 yo, mama. Ay, 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 nay, nay, na. Ay, 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 nay, nay, nay. Ay, 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 nay, nay, nay. Ya, 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 ay, 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 nay, nay, nay. Ay, 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 nay, nay, nay. Ay, 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 nay, 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 ay, 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 na, na. Ay, 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 hoy, nay, ya, da, 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 ya, hoy, nay, ya, da, 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 ya, hoy, nay. Ay, 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 nay, araray, ay, 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 nay, araray, ay, 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 nay. Ya, 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 na. Hoy es un día especial porque comienza el mes de Av. Rosh Chodesh Av es cuando comienzan las restricciones más fuertes de estas 3 semanas de Ben Hametzarim, en que recordamos el Beit HaMikdash, la destrucción del Beit HaMikdash. Y cada uno de nosotros, con el trabajo que estamos haciendo de difundir Torah, de cumplir las mitzvot, de respetar el duelo a través de las distintas formas, sobre todo ahora que aumenta, no comemos carne, no comemos vino, salvo en Shabbat, y nos preparamos para el 9 de Av, que Besrat Hashem, como explican los Hasidim, cuando entra Av, disminuimos en alegría, pero los Hasidim dicen, disminuimos las cosas Bilti Ritzuim, todas las cosas que no deseadas, las disminuimos con alegría. Y una de las cosas no deseadas es justamente el exilio en que nos encontramos. Pero no sé por qué la computadora me está diciendo cosas raras y trato de concentrarme en lo que tengo que decir. Pero de todas maneras, son estas 3 semanas están enmarcadas también con la Ilulá de 3 grandes tzadikim. Hay 2 tzadikim que son Rabbi Moshe Cordovero, que es la cabeza de los cabalistas
de Tzfat, que fue 7 días después del 17 de Tammuz, Yud-Zayin Tammuz, que es el día séptimo. Los 17 días están divididos, una parte en Tammuz y otra parte en Av. En Tammuz en total son 22 días. Entonces en Tammuz hay 13 días y en Av hay 9. Entonces justo el punto medio, el séptimo día de los 13 de Tammuz, es la Hilulá de Rabbi Moshe Cordovero. Y el punto medio de los 9 días de Av es la Hilulá de El Arizal, que fue su sucesor. Pero en el medio, hoy fue el 30 de Tammuz, es el día de la Hilulá de Rashi. Sí, Rabbi Shlomo Ben Itzhak. Se llama Ben Itzhak Itzhaki, porque su papá se llamaba Itzhak. Y hay una historia con respecto al nacimiento de Rashi, que su papá, Rabbi Itzhak, era un gran erudito, un gran tzadik, y él tenía en posesión una gema, una piedra preciosa muy cara. Entonces vinieron unas personas a comprársela, pero él no se las quiso vender porque sabía que la iban a usar para idolatría, para adornar alguna idolatría de esa época que había. Entonces, se fue, subió a un barco y lo siguieron. Y entonces él tomó esa piedra y antes de vendérsela a ellos la tiró al mar. Con tal de que no... Y entonces en el cielo salió un Bat Kol y dijo que por el mérito de haber sacrificado esa cosa tan valiosa que él iba a dar por herencia también a sus hijos, iba a tener un hijo tzadik, que iba a ser una luminaria del pueblo de Israel, y así nació Rabbi Shlomo Ben Itzhak Rashi, y el nombre que tiene es por el nombre de su papá, el nombre del padre de su papá, que se llamaba Shlomo. Entonces Shlomo fue desde muy chico una persona muy, muy inteligente, muy entregada a la Torá, muy devota a las mitzvot, y cuando creció, a los 33 años, ya era una gran eminencia dentro de toda la comunidad en Francia. Él era de los Ashkenazim de Francia. Y entonces, en ese momento, él ya había escrito gran parte de los comentarios de la Torá y de la Gemara, pero vio que había algo que le impedía continuar con su tarea. Y era que su papá había tirado esa joya al mar. ¿Y cuál era el problema? Que su padre lo lamentó haber tirado la piedra. Entonces Rashi, su hijo, tuvo que rectificar eso, sentía que tenía que rectificarlo porque por haber hecho una cosa tan grande no podía estar lamentándose. Entonces se entregó al exilio durante 7 años. Entonces recorrió Italia, Grecia, Turquía, fue a Israel, se encontró con el Rambam y fue a Persia, y allí recorrió también con otra idea todas las yeshivot que había, porque él quería ver si todas las cosas que él había escrito, que muchas cosas eran novedades que él recibió por inspiración divina, quería saber si esas cosas que él había escrito no había alguien que lo había escrito antes. Y quería entonces hablar con todos los jajamín de esa época. ¿Qué época estamos hablando? Él vivió en el siglo XI, XII, y fue por supuesto uno de los Rishonim también, junto con el Rambam, junto con el Tur, con el Rosh. Y entonces, después de haber recorrido todos esos lugares y ver que
todo lo que él había escrito eran cosas que valían la pena. Entonces volvió y continuó su obra y terminó de escribir todas las explicaciones, los pirushim. Ustedes saben que Rashi es la explicación más literal de la Torá, las preguntas que un chico de 5 años que estudia Torá puede hacer. Por supuesto, adelante, adelante. La yeshiva que visitó, ¿ya tenían acceso a lo que venían a los comentarios? ¿Sí? No, No. todavía no los había publicado. Pero era conocido en el ámbito en que él estaba. En esa época recién empezaba la imprenta y estaban empezando a imprimir. En esa época, ustedes saben que la escritura de Rashi es diferente. Hay 5 letras, Aleph, Bet, Tzadik y Shin, son diferentes a las letras que es común de la escritura hebrea. Y al principio, cuando se imprimieron las cosas de él, se escribía nada más que las explicaciones. Después, cuando vieron la importancia que tenía, se agregaron a la impresión de la Torá. Entonces la Torá se imprimía con la letra cuadrada de hebreo y la explicación de Rashi con esas letras especiales que él tiene para diferenciar. Cuentan que una vez que él estaba muy concentrado durante 3 días para entender una sugiyá de la Guemará, un tema muy difícil de la Guemará. Al final de 3 días pudo resolverlo y lo escribió, y entonces necesitaba salir a descansar. ¿Y qué hace un tzadik, un Talmid Chajam, cuando sale a recorrer y descansar? Como vimos recién, él va a una yeshiva, va a escuchar lo que hacen los talmidim, los rosh yeshiva. Entonces fue a una yeshiva y vio que había un simple moré enseñando Torah a sus alumnos, y se quedó escuchando. Y para su sorpresa estaba explicando justamente la misma sugiyá que él había estado estudiando, que él había estado revelando. Entonces se puso a escuchar qué es lo que decía, para ver si decía alguna cosa interesante, y de repente escuchó que lo que estaba diciendo ese hombre era lo mismo que había escrito él. Entonces dice: yo que soy tan grande, me creo tan grande, al final estuve tanto tiempo para entender algo que un simple maestro le enseña a sus alumnos. Entonces entró medio en depresión, porque el asunto es que él tenía dos aspectos. Con esto que contamos al principio de la gema y de recorrer los países, tenía dos características muy importantes que son en enseñanza para todos. Una es que él quería limpiar de todo sentimiento negativo todo lo que él iba a hacer, y por eso quiso limpiar ese sentimiento de pérdida que sintió el padre, de sufrir por esa pérdida material. Y con esos 7 años de exilio, él lo limpió. Y por otro lado, él quería estar seguro que no había otro que lo haga mejor que él. Un verdadero Talmid Jajam, un innovador, alguien que verdaderamente tiene temor del cielo, siempre está pensando si no hay alguien que hace mejor las cosas que él. Como dijo Moshe Rabbeinu, Teshlach veate shaleach. Envía al verdadero, yo no sé nada, ¿cómo voy a poder salvar si ni siquiera puedo hablar? Entonces, Dios le dijo: no te preocupes, yo voy a poner las palabras en tu boca. Entonces, un verdadero tzadik tiene esa cualidad, que siempre piensa que él no es digno de esas revelaciones y que siempre hay alguien mejor. Entonces, por eso es lo que él quiso estar seguro antes de revelar toda su obra y continuar. Entonces entró en depresión, porque dice: ¿cómo puede ser que era algo tan sencillo? Yo tuve 3 días para revelarlo. Entonces fue a ver a su maestro. Él tenía maestros muy importantes de aquella época,
que era su mashpia también. Entonces le fue a contar lo que le estaba pasando, entonces dijo, mira, cuando alguien, un Talmid Jajam, baja determinada sabiduría a este mundo, entonces esa sabiduría abre la puerta y ya es accesible a todos. Entonces, para todos los demás es más sencillo entender algo que antes no se podía entender, pero todo eso fue por tu esfuerzo, que lo bajaste abajo, entonces ahora es accesible a todos. Y eso no solamente porque está escrito, sino espiritualmente. Todo lo que el tzadik en la generación revela, como el Rebbe que trae tantas novedades, después para nosotros son cosas simples, como no lo pensamos antes, como antes nadie lo dijo, ¿no es cierto? Pero es porque es así, es la mentalidad que antes no podía captar una cosa así y que el tzadik lo abrió. Esa es una cosa muy importante que aprendemos de Rashi. Entonces, otra de las cosas importantes de esta época es que por el mérito de estos tzadikim, nosotros tenemos la posibilidad de vivir en la época del final del exilio, pero de todas maneras está escrito que siempre que el Beit HaMikdash está destruido, esa generación es responsable de que no se reconstruya. Es como si lo hubiera destruido. Y nosotros un poco también tenemos la responsabilidad, como tenemos responsabilidad de rectificar el pecado de Adán Rishon. No es que yo estuve hace 5.783 años que pasó eso, qué responsabilidad tengo. Pero todos somos chispas de Adán Rishon. Todos los pueblos del mundo salieron de Adán. Todos los pueblos del mundo que existen ahora salieron de Noah. Somos todos hijos de Noah. Pero hay un pueblo que es el pueblo de Israel, que salió de Abraham, Isaac y Jacob, y que recibimos la Torá de Moshe. Entonces, Moshe nos dijo en la Torá que Beazuli Mikdash Beyahanti Betoham. Van a hacer un santuario, voy a morar dentro de ellos. Entonces, por un lado tenemos que hacer el santuario físico, pero además tenemos que preparar uno dentro para que Dios more dentro nuestro. El santuario del corazón, rectificar nuestras midot. Y el camino del Jabad, y especialmente del Rebbe, es a través de la mente. Que la mente transforma nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras conductas, de acuerdo con lo que hay en ellas. Si nosotros podemos Torah, entonces todas nuestras acciones están dirigidas por sentimientos y conductas de acuerdo con la Torah. Si no, Hasbe Shalom, lo contrario. Entonces, para entender qué significa esto de que cada uno tiene la responsabilidad de construir esa pequeña parte del Beit HaMikdash, cuentan del Baal Shem Tov, que él iba caminando por el bosque y allí él, con sus talmidim, como hacía siempre, los llevaba a rescatar chispas, a rescatar almas y cosas. Iba por el bosque y encontró a un pastor tocando una flauta. Y entonces le dijo a sus talmidim que lo esperen, fue hacia el pastor, escuchó lo que estaba tocando y cuando terminó le sacó una moneda y le dijo al pastor, toma, tocala de vuelta. Cuando terminó de tocarla, sacó otra moneda, le dijo, tócala de vuelta. Tocó la melodía de vuelta por segunda vez y el Baal Shem Tov le dijo, toma, traes otra moneda, 3 monedas, tocala de vuelta. Cuando el pastor se iba a poner a tocar, de repente se olvidó, no la pudo tocar. Realmente pasa al revés, ¿no? De tanto tocar, se toca mejor. Entonces el Baal Shem Tov se puso muy contento y se fue. Entonces, como siempre, empezó a caminar y ellos también se quedaron en la nube pensando qué había pasado ahí. Pero ya estaban acostumbrados a todas esas cosas del Baal Shem Tov. Entonces le preguntaron qué es lo que pasó. Entonces él dijo que esa melodía que estaba tocando el pastor era una melodía que tocaban los Levim en el Beit HaMikdash. Y cuando se destruyó el Beit HaMikdash,
pasó a las manos del Sitra ¿Pasó? Pasó eso que era posesión del pueblo de Israel y que era sagrado, como el Beit HaMikdash se destruyó, todo lo que había dentro se fue al exilio, junto con el pueblo. Y entonces esa melodía pasó a la posesión de los pueblos del mundo. Pasó a las clipot. Entonces lo usaba para hacer cosas que no tenían nada que ver con la Kedushá. Entonces al darle las 3 monedas, la compró de vuelta. Y entonces pasó a manos del pueblo de Israel de nuevo. Y esa fue una pequeña de las cosas más pequeñas que hizo él para reconstruir el templo. Recuperar una de las melodías. No, no era Yehudi. Y entonces eso nos da fuerza. Y ahora vamos a ver un poco la Parashat de Barim para entender esto que estamos diciendo, pero eso nos da fuerza para que cada uno de nosotros sepa que no solamente es responsable de la reconstrucción del templo, sino que tiene la capacidad para hacerlo, porque Akadosh Baruj Hu, cuando envió el alma que tenemos cada uno de nosotros, incluso las almas de los pueblos del mundo, ahora vamos a explicar por qué, pero especialmente el pueblo de Israel, que tiene la obligación de construir el Beit HaMikdash. Los pueblos del mundo pueden donar dinero, pueden donar cosas, o sea, dinero para construirlo, pero no las cosas ni hacerlo. Eso es responsabilidad del pueblo de Israel. Eso es tanto así físicamente como espiritualmente. Entonces, esta pequeña historia nos dice que nosotros tenemos cada uno una tarea en este mundo que el Rebbe dice que es hacer una morada para Dios en este mundo. Pero esa morada es justamente hacer el Beit HaMikdash, que todo el mundo sea un lugar donde Akadosh Baruj Hu pueda morar. Y que no solamente esté en el corazón de nosotros, que estamos en el exilio, pero dentro de nosotros tenemos ese templo dentro nuestro, sino que sea en todo el universo. Ahora que los Jajamín decían que cuando, así está explicado por el profeta, en el futuro cuando venga el Mashiach, el Kodesh HaKodashim va a ser todo el Beit HaMikdash, y el Beit HaMikdash va a ocupar todo Jerusalén, y Jerusalén va a ser todo Israel, y todo Israel va a ser el mundo. Pero nosotros ahora que vemos que eso se va expandiendo, podemos decir que no solamente el mundo de la tierra que conocemos, sino todo el universo. Todo el universo va a ser una morada para Dios y Él se va a poder revelar. Entonces cada uno en el ámbito en que se encuentra, incluso aquellos que están en el materialismo más profundo, que piensan que solamente sus preocupaciones son materiales y no tienen capacidad de hacer algo espiritual, esos justamente son los que van a traer al Mashiach. Porque el Mashiach va a salir de lo más profundo de la materia. Eso el jueves cuando tengamos la otra charla, si están invitados por supuesto, vamos a hablar un poco de Torah y ciencia, de cómo los científicos mismos están revelando a Kadosh Baruj Hu dentro de la existencia. Entonces hablamos un poco del mes de Av, que comienza, hablamos de Ben Hametzarim. Sí, adelante. O sea que si el universo va a ser el Beit HaMikdash, esa es la reconstrucción del Beit HaMikdash, y no en su local. No, lo que está escrito es que el Beit HaMikdash va a ser todo Israel y todo Israel va a ser todo el mundo. Entonces, no sé, yo hice una ampliación, una extensión de lo que está escrito. Lo que está escrito es que toda la tierra que conocemos va a ser como Israel. ¿Qué quiere decir Israel? La tierra prometida. La tierra en que solo va a haber Kedushá, que no va a haber diferencia entre los pueblos del mundo, porque también está dicho que los que no que se convierten ahora en el futuro se van a convertir, no va a haber Goyim. O sea, la explicación que siempre pensaron incluso los judíos, que se termina el mundo para los Goyim, es que van a desaparecer. Pero quiere decir que no va a haber Goyim porque se van a convertir, van a mostrar que ellos también, no sé si todos,
eso lo vamos a ver cuando venga el Mashiach, él va a decir quién es judío y quién no es judío, pero lo que sí sabemos es que hay millones de almas de judías que están dentro de cuerpos gentiles. La palabra gentil también es medio rara. De Benei Noach, que no son parte de... Están las tribus perdidas, Las tribus perdidas son parte del pueblo de Israel. pero no están reveladas actualmente. Van a retornar a Todavía, no, el asunto es que las almas de las tribus, eso sigue igual. Lo que cambia es que algunos están dentro del cuerpo y algunos están fuera del cuerpo. Entonces, los que hay hoy en día son Yehudá, la tribu de Yehudá, parte de Binyamin, parte de aquellas... también hay de todas las demás tribus, porque en esa época en el reino de Yehudá había algunas personas de otras tribus en ese momento, y los levitas y los kohanim que había en ese momento en Yehudá. El resto de las almas es como pasó cuando salimos de Egipto, que salió un 20%. ¿Qué pasó con el resto de las almas? ¿Se fueron reencarnando? No, las almas no se murieron. Ellos murieron en la plaga de la oscuridad, para no hacerles pasar vergüenza, pero está escrito que sus almas después estuvieron en el monte Sinaí. ¿Por qué estuvieron en el monte Sinaí? Porque ellos también tenían una tarea futura para traer al Beit HaMikdash, o sea que se reencarnaron también dentro de todos nosotros. Entonces, en este momento no sabemos exactamente de qué tribu somos y no se sabe cuáles son las tribus perdidas. Se conocen algunos pocos descendientes de algunas tribus, pero de todas maneras es muy poquito. Cuando venga el Mashiach y todas las almas estén de vuelta, la resurrección de los muertos, van a estar todos vivos, entonces el Mashiach va a determinar quién es judío y a qué tribu pertenece, a qué familia. Pero esas son cosas que por ahora están media ocultas para nosotros, no sabemos cómo va a ser eso. Lo que sí se sabe que es por el sentido del olfato del Mashiach. Y el sentido del olfato es diferente al resto de los sentidos, porque la vista, por ejemplo, es el ojo que está conectado a una neurona, y esa neurona conectada a otra neurona que sale del cerebro. Entonces, hay varias traducciones. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, es lo que percibe el cerebro. No sabemos bien qué es lo que percibe el ojo. Porque el ojo le transmite eléctricamente a un nervio una señal, y esa señal se traduce a otra neurona, y el cerebro lo procesa. Así que, por eso los jajamín dicen que este es el mundo de la mentira. Literalmente, lo que vemos no sabemos si es verdad. Incluso está escrito por la ciencia, que todo lo que nosotros vemos ahora es nada más que luz. Nosotros lo vemos como algo macizo, pero eso se puede ver con los rayos X. Los rayos pasan a través de la carne. ¿Qué significa eso? Quiere decir que no es tan macizo como nosotros pensamos. Y es menos macizo todavía, pero eso también vamos a charlar un poco el jueves. El tema es que el olfato es el único sentido que la neurona del cerebro llega a la nariz, directo. Entonces, directo lo que se huele es lo que percibe el cerebro. Entonces, por eso está dicho que es lo más fiel para captar. Por eso cuando alguien está en una situación especial, no sabe qué pasa, pero dice, me huelo algo, ¿no? Porque literalmente es eso. No lo puede explicar, pero hay algo que le dice en su interior que está pasando algo. El gusto también está directamente No, al cerebro. no, los demás no, es el único, es el olfato. No, por eso el gusto está con el ojo, a través de neuronas. A través de dos conexiones. Claro. Con respecto a la Parashat de Barim, esta perashá comienza el libro de Devarim, que es el último del Humash, y fue escrito por Moshe Rabbeinu. Está relatando lo que pasó en los últimos 37 días
antes de entrar a la tierra, antes de morir Moshe, y él empieza a darle reprimendas y consejos y les dice al pueblo de Israel que no tiene que hacer las cosas que hacía y que tiene que prepararse para una nueva vida. Explican los Jajamín que eso es extraño porque toda la generación del desierto murió y todos aquellos que habían, justamente los primeros versos, Moshe les recuerda todos los lugares donde estuvieron. Entonces Rashi mismo explica que por no avergonzar al pueblo de Israel, no le está diciendo el pecado que hizo en cada lugar, sino que le nombra el lugar como para que ellos recapaciten. Pero de todas maneras le está diciendo que hay que cambiar. Porque de todas maneras los hijos reciben mucha influencia de los padres. Y a pesar de que los padres eran los que fueron esclavos y la nueva generación no es esclava, todavía quedaron con un lastre. ¿Cuál es el lastre? Que el pueblo de Israel durante los 40 años vivió de la mano de Hashem, comía del man, tomaba agua del manantial de Miriam, vivía entre las nubes de gloria, la ropa le crecía sola. Entonces estaban acostumbrados a vivir una vida de divinidad, de revelación, de milagros, y no tenían que esforzarse para nada. Incluso no se ensuciaban, lo que comían se metabolizaba todo, no tenían desperdicio. Y ahora tenían que entrar a un lugar donde tenían que ponerse a trabajar. Entonces ese era el pequeño lastre. Entonces las alusiones que le está dando Moshe al principio de la perashá es que les aludía a las cosas que hicieron los padres, que ahora que iban a entrar en la tierra, posiblemente les pase lo mismo, iban a protestar, mirá, todos estos pueblos van a tener que pelear y van a tener que repartir la tierra y cosechar y depender de la lluvia y todo. Ya no iban a... Entonces esa mentalidad es justamente la que Moshe les inculcó, porque es la finalidad. La finalidad nuestra no es vivir en una montaña en el Tíbet para estar puros, sino es justamente impurificarnos dentro de esta realidad para limpiarla. ¿Y por qué se destruyó el templo? Porque Dios no quiere que estemos metidos adentro de la yeshiva todo el día para disfrutar de todos los beneficios, sino que quiere que salgamos al mundo para llevar eso que recibimos y compartirlo con todos los pueblos y con eso hacer la morada, rompiendo piedras, entrando al banco, discutiendo con el gerente, peleando con las costureras y todas esas cosas, todas esas cosas lindas que me estuvieron contando todos estos días que estuve acá en Argentina, que uno allá en Israel está un poco alejado de todo eso, pero todos los que viven en el 11, en Flores. Sí, acá también se ven pelear con los costureros. Acá. Acá, en Israel también, ¿por qué no? No, porque allá importan todo de China. Tiene sus cosas, en Israel con las manifestaciones contra Bibi, o sea, tiene sus cosas. Claro, pero vos sabés que las manifestaciones, hablando de eso, es justamente este asunto. Las manifestaciones no son contra Bibi. Las manifestaciones son contra todo aquello que pueda hacer que el pueblo de Israel se comporte como judío. Que las leyes que gobiernan Israel sean de acuerdo con la Torá. Entonces yo los comprendo, tienen razón, porque hay algunos datín que la verdad que tendrían que pasar por alguna... Ojalá que estamos ahí también para rectificar a los datín. A los datín. Pero, claro, lo que pasa es que la izquierda está pagada por aquellos que quieren destruir Israel. Entonces eso ya es muy complicado. Destruir Israel porque ellos quieren que entreguen la tierra al enemigo. Quieren que las leyes con que se juzga en el sistema judicial sean las leyes de Roma, las leyes de Estados Unidos, y no las leyes de la Torá. Entonces, ellos, por un lado, dicen algo que parecería muy justo, que todos somos iguales frente a la ley.
Pero el problema es que la ley tiene que defender los valores de la Torá. Nosotros estamos diciendo que el pueblo de Israel entró a Israel, a la tierra de Israel, porque Dios se la dio. Hay toda una explicación que nosotros en nuestra clase siempre damos. ¿Qué quiere decir? Había 7 pueblos, ellos entraron, los conquistaron, los sacaron, los mataron, entonces son conquistadores, son asesinos. No, ellos estaban recuperando la tierra que les pertenecía, porque cuando estaba Noah, repartió las tierras entre los 70 pueblos que quedaron, y entonces la tierra de Israel fue para Shem. De Shem salieron los judíos y no los musulmanes, sino los islamistas, los ismaelitas. Entonces los ismaelitas, incluso en el Corán, tienen escrito que la tierra de Israel es de los judíos. Ahora inventaron que no, porque están manejados si ustedes les preguntan a los verdaderamente religiosos de los árabes, de los musulmanes, todos saben que la tierra es de Israel. Ellos quieren que Israel esté bajo el dominio de ellos. Y lamentablemente, mientras estemos en el exilio, si no es en el dominio de ellos, es en el dominio de Estados Unidos, o de los franceses, de los ingleses, de los turcos. Para eso tiene que venir el Mashiach. Pero la tierra de Israel es para que estén los judíos y que dentro de la tierra se maneje con las leyes de la Torá. Lo que pasa es que se instiló dentro de la mentalidad del propio judío que las leyes de la Torá son malas, son coercitivas, que obligan a la gente a hacer cosas que no quieren y todo un montón de cosas. Y está bien, hay sectores que nosotros vemos, que están muy cerrados y que hay gente que se escapa de todo eso, pero porque justamente no siguen las leyes de la Torá. Esos extremismos, como la Naturey Carta o algunos otros, están en contra de las leyes de la Torá. Lo que pasa es que hay veces ¿Están en contra de las leyes de la Torá, porque aliarse con los enemigos para matar a los judíos, eso es pena de muerte. Eso es lo que hacen las Naturey Carta. Y eso lo que hace. ¿Cómo? Es lo que hace, sí. Claro. Entonces ir a Irán y decirle que están con ellos y que hay que matar, porque ellos dicen que los que no cumplen la Torá no son judíos. Y eso es algo que... Bueno, por eso hay extremismos que hacen que sirven para que los demás, para que estos que están en contra de los judíos, los utilicen. Lo mismo que los extremistas árabes, con lo que están haciendo, hacen que también la causa de ellos se vea, o sea, que el mismo se vea de mala manera. Porque ellos, encima, con las peleas que tienen, parte de la invasión de Europa que hacen ellos no es por la fuerza, sino a través de la inmigración. Llenaron tanto de África como de Siria, como de todos lados, está lleno Europa y lo están conquistando. Claro, en Francia, en Suecia ya son mayoría. Bueno, el asunto es que el verdadero mensaje de la Torá es que tiene que haber paz y tiene que haber libertad. Y la libertad es cuando sabemos la verdad. Entonces el estudio de la Torá lo que sirve es para que cada uno se entere lo que dice la Torá. Y el verso que nosotros queríamos centrarnos en nuestra charla habla justamente de todo esto que estamos diciendo. Al principio habla de Moshe Rabbeinu, les relata todas las cosas que pasaron durante todos estos años, y en el verso 5 dice: Be'ever al Yarden be'eretz Moab, o il Moshe be'er et Torah azot lemor. De la otra orilla del Yarden, o sea, lo que hoy sería Jordania y por ahí,
que era la tierra de Moab. En ese momento comenzó Moshe Rabbeinu a explicar. Ver es aclarar, explicar. La Torá diciendo, Hashem Elokeinu habló a nosotros en Joreb diciendo, Rab Lachen Shevet Be'arazeh, ya suficiente, no tienen que estar más sentados acá, tienen que empezar a caminar. Pero el verso anterior, Rashi explica algo completamente bárbaro, fabuloso, y el Rebbe nos da una explicación exquisita. Dice, Itchil, Oil quiere decir Itchil, comenzó. Be'er et Torah be'shivim lashon parsha lahem. Se le explicó en 70 idiomas, dice Rashi. Entonces, el Rebbe, como siempre, profundiza y empieza primero con preguntas que parecen que están contradiciendo eso y de repente todo se aclara. Entonces dice, ¿qué significa que se le explicó en 70 lenguas? Porque teóricamente, dice el Rebbe, hay que entender esto. ¿Para qué tenía Moshe que explicar, traducir la Torá a las 70 lenguas al pueblo de Israel? Dice, por un lado, el pueblo de Israel no hablaba las 70 lenguas, hablaba hebreo. Entonces, ¿para qué se las tenía que dar? Después pregunta, ¿por qué se las tuvo que dar Moshe? ¿Por qué él tenía que traducir la Torá? Entonces, dice que en el futuro el pueblo de Israel iba a estar disperso entre los 70 pueblos del mundo. Entonces, cuando estén allí, como pasa en este momento, vamos a hablar las lenguas de ese lugar. Entonces, para que la Torá esté traducida a esas lenguas que van a hablar en el futuro, Moshe las preparó. Entonces, dice, pero en ese momento ellos no hablaban esos idiomas. Entonces, se las explicó en 70 lenguas, pero ellos no entendían nada. Y por otro lado, esto iba a pasar muy en el futuro. ¿Para qué tenía que hacerlo en ese momento? Podía hacerlo en el momento en que hacía falta. Eso es algo que me toca mucho porque yo en realidad lo que me dedico es a traducir. ¿Sí? Claro, yo trabajo en el Instituto Galei Nay, del rabino Isaac Ginsburg, que es un cabalista muy grande de Chabad, que el Rebbe le dio la instrucción de que todas las clases que él da publique los libros con esas instrucciones. Él tiene muchas novedades, es un gaón, es una persona muy especial, sabe de ciencia, sabe de Torah, de todas las cosas. Y entonces yo tuve el mérito, que no sé por qué, de que me elija para traducir al castellano. Entonces me dedico a dar clases y a traducir, y tenemos web, y tenemos libros que publicamos en castellano. Entonces yo también siento esa responsabilidad de que cada palabra que yo pongo tiene que ser lo más cercana posible. Entonces, por un lado, dice el Rebbe, que todo eso se podía haber traducido en el momento que haga falta, cuando los pueblos estén en el exilio y vayan a cada país. Entonces, dice, por un lado, dice, el Rebbe dice Yesh le Hadesh. Eso es algo, cuando el Rebbe dice Yesh Lomar o Yesh le Hadesh, quiere decir que él trae una explicación nueva que antes, durante miles de años, no estaba, pero cuando lo escuchen, van a decir, es algo simple. El Rebbe dice que la Torá tiene determinada kedusha. Entonces, por ejemplo, cuando uno está desnudo no puede decir palabras de Torá. Pero hasta ese momento la Torá, la kedusha era en hebreo. Después, por otro lado, cuando uno va a estudiar Torá, es una mitzvah. Uno cuando hace una mitzvah tiene que decir una brajá. Por eso en la mañana, cuando decimos las brajot de la mañana, decimos la brajá de estudiar la Torá. Y eso sirve para toda la Torá que estudiamos durante el día. Pero eso era la Torá que recibió Moshe de Dios y la transmitió en hebreo. Entonces el Rebbe dice, para
para que el estudio que nosotros estamos haciendo ahora también se considere una mitzvah. Entonces, él la tradujo al castellano, a los 70 idiomas, para que, como Moshe es el que le da Kedushá a la Torá, le dio Kedushá a las 70 traducciones. Por eso él la tenía que hacer. Y entonces también, cuando uno está desnudo, o está en el baño, o está en situaciones que no es correcto, también si dice palabras de Torah en castellano, o en inglés, o en otro idioma, tampoco se puede. Entonces eso es importante porque incluso si nosotros no sabemos hebreo y estamos en el exilio más alejado, tenemos que mantener la Kedushá. No es solamente mantener la Kedushá de la Torá, sino nuestra limpieza, estar consciente de que eso se... Entonces los Sheliachim están los Shelia, Los Shluchim, están, sí. Shluchim, perdón, como usted, como otros Moré, otras Morá, Sí. ya están preparados para que baje el Mashiach, entonces, para que se manifieste, digamos. El Rebbe lo que dijo fue que si hubiera uno que verdaderamente quiere el Mashiach hubiera venido. Así que todos estamos queriendo, cada uno en su medida, pero capaz que, no sé, el Rebbe dijo que ya el mundo está preparado, que está todo listo, que no hay... Digamos, porque, por ejemplo, si ya esa Kedushá necesaria para transmitir la Torah en los 70 idiomas madre la transmitió Moshe, y esa tarea se está haciendo. El otro día yo le decía a una persona de la comunidad de Urquiza, a Migdal, que le envió saludos, ¿verdad? ¿Quién? Ismael, Alberto Migdal. ¿De Mati? Sí. Yo estuve ayer allá en Urquiza, porque yo vivía ahí, Bueno, y mi hermano iba allá también. le decía, hablábamos de Netanyahu, y yo decía, ¿por qué está siempre en el medio, pareciera él, de las decisiones? Porque en el sentido de que no da un paso a favor, y por el otro lado queda como siempre con un paso en contra. Entonces, en algún momento esta persona va a tener que salir de ese lugar y va a tener que tomar posesión otra, porque ¿quién va a poner el primer ladrillo de la construcción del tercer templo? Porque evidentemente que desde lo que es ciencia y tecnología está todo a disposición, o lo material también. Digamos, si se ve como la intención de que es lo que quieren hacer. El Rebbe le dio una braja a Netanyahu de que él sea el primer ministro que reciba el Mashiach. Así que el estrategia que se cumpla. De todas maneras, falta un detalle más que el Rebbe nos dijo respecto a esto, y es que por eso hacía falta esta acción especial, de que cuando el pueblo de Israel esté en el exilio, pueda estudiar Torah, y que esa Torah, el que estudia, tenga la misma Kedushá y la misma importancia en cualquier idioma que la estudie. Y por eso, como la Torah fue entregada por Moshe Rabbeinu, también esto que estamos estudiando nosotros en castellano fue también entregado por Moshe Rabbeinu. Entonces, les doy 30 segundos para que cada uno sienta y piense qué significa eso. Que incluso el que no sabe hebreo, yo cuando llegué a Israel no sabía hebreo, pero estudié en castellano, y eso lo entregó Moshe Rabbeinu también. Algo muy, muy, muy fuerte. Claro. Sí, Y- la diferencia con la traducción de la Torá que hicieron esos rabinos en Alejandría, ¿no? No, eso es otra cosa. Que Septuaginta. sí, Alejandro Magno, ¿no? Que les encargó, sí, la traducción al griego, básicamente, para entender, digamos, a la civilización de esa época, y que ellos transformaron la Torá, o sea, le sacaron el espíritu,
lo contrario de lo que hizo Moshe, ¿no? Fue como una... Ellos trataron de hacer lo mejor Nosotros. posible, pero como fue encargado por un tirano, por un rey extraño, no era Alejandro Magno, creo que era Ptolomeo, no sé, alguno de esos. Sí, Alejandro Magno un es, descendiente de Alejandro fue un sí, buen, Alejandro era buena persona. Entonces, ese tema de traducir la Torá, porque ellos le traducieron al griego yo digo, y querían que todos, que todos entendían, entonces empezaron a cambiar, ¿no? no, le cambiaron algunas cosas y todos cambiaron lo mismo. Sí, pero de todas maneras eso le degradó a la Torá. En cambio esto es que Dios, Moshe Rabbeinu nos da la fuerza para transmitir la Torá. Y quiero concluir con una derivación de todo esto que nos enseñó el Rav Ginsburg, que es mi maestro, y es que el tema este de las 70 lenguas, por un lado, dijimos que el pueblo de Israel, cuando está en el exilio, la mayoría no sabe hebreo, ni tampoco tiene la capacidad para entender las cosas profundas de la Shona Kodesh. Pero, por otro lado, puede estudiar y captar una de las 70 caras de la Torah, que también son 70 caras, no solamente porque es una traducción diferente, sino porque la misma Torah en hebreo tiene 70 formas de verse y de aplicarse. Sino que el hecho de que el pueblo de Israel fue llevado al exilio fue para refinar y rescatar las chispas que hay en cada lugar. Y una de las formas de rescatar las chispas es las cosas que hay en la realidad física, como dijimos recién, una melodía, que sigue siendo algo físico, pero también dentro de las personas, los pueblos del mundo, esas almas y esas chispas que hay en cada uno. Entonces, para eso, una de las cosas que hay que hacer es dar ejemplo y cumplir las mitzvot y comportarse como quiere la Torá. Pero por otro lado también es enseñarle la Torá. Y yo estos 25 años que estoy con el Rab y que me dedico a enseñar, me doy cuenta que todas las explicaciones que se les puede dar a la gente de lo bueno que es el judío y todo lo que aportó al mundo y los premios Nobel y todas las cosas buenas que hicieron, a los antisemitas y a los que nos odian, eso les produce más odio. No sirve para nada. Y mostrar qué buenos somos a todos estos de izquierda y toda esta gente, simplemente ellos dicen que ser bueno quiere decir darles la tierra a los enemigos y dejar la tierra y asimilarse y casarse con nosotros, dejar de ser judíos. Entonces, hay otra forma de transmitir la palabra de Hashem y de comportarse como judío, que es, siendo judío y cumpliendo todas las mitzvot, poder enseñar a la gente, a los pueblos del mundo, la verdad de la Torah. Porque incluso dentro de la Torah está escrito que ellos tienen que cumplir 7 preceptos, y para cumplir los 7 preceptos necesitan saber Torah. ¿Por qué? Porque uno de los preceptos es poner tribunales de justicia, para que juzguen que los pueblos del mundo cumplan los 7 preceptos. Pero esos tribunales de justicia no son los que hay ahora, que tienen la justicia romana, o china, o lo que sea, sino que tiene que ser de acuerdo con la Torá. Entonces los jueces de los Benei Noach tienen que saber Torá. Y para saber Torá, para saber las leyes de la Torá del Shulchan Aruch, para juzgar de acuerdo con el Shulchan Aruch, tienen que saber la Torá. Y tienen que ser expertos en eso. Entonces, para eso hay que enseñarles. Y eso, entonces, no solamente eso, sino que las personas, cuando conocen la verdad de la Torá, y no a través de los misioneros y de todos los, incluso de los reformistas, y de todas las versiones que hoy en día, incluso la iglesia se ocupa de enseñar
toman los libros nuestros y hacen como que son de ellos y todas esas cosas. Cuando le enseñamos desde nuestro punto de vista verdadero, sin miedo y sin vergüenza, ellos de repente lo aceptan. Hace poco me puse un video de una gente que vino de Puerto Rico, de gente que yo nunca los había visto, y decía que hace 20 años que estudian conmigo. Los conozco por el nombre, pero nunca los vi personalmente y tampoco los había visto. Entonces empezaron a hablar y yo los filmé un poquito. Me dice, me hicieron Baruch, el Rab Haim y el Rab Ginsburg y el Rebe y todos los Hatzadikim, que por el mérito de todo lo que están haciendo, salimos completamente de la idolatría y ahora nos acercamos a la Torá y cumplimos los 7 preceptos. No son judíos, pero ellos saben que el Ben Noach tampoco puede ser idolatría. Entonces, yo vine a Buenos Aires esta vez para solucionar algunos asuntos personales y estar con mi suegra. Mi hermano falleció hace unos meses y bueno, tengo que resolver algunos asuntos que quedaron pendientes, pero cuando le dije al Rebe que íbamos a venir con mi esposa, un mes y medio es mucho. Entonces cuesta salir de allá y estar lejos. Entonces el Rebe dijo, si vas a difundir Torah y vas a ocuparte de hacer el Shlihut, entonces anda tranquilo. Y Baruch Hashem, acá el Rab Tzvi me dio un lugar para que me pueda cumplir todo eso. Y entonces pues, estamos muy agradecidos con él, y con Hugo y con todo, que él nos prepara todo el lugar. Y la idea es que estamos en una época de revolución, una verdadera revolución, pero que no es lo que la gente piensa, sino que es una revolución de la Torá. Mis alumnos, y vos también escuchaste a lo mejor muchas veces esto, pero hay que repetirlo todo el tiempo y sobre todo a los judíos. En la historia de la Torá, especialmente después que se destruyó el templo, hubo 4 revoluciones. Revolución en el sentido de que está escrito en el libro de Tehilim, Leman Hashem Eferu Torateja. En aras de Dios se transgredió la Torá, se transgredió tu Torá. La primera revolución, que en realidad no es transgresión, sino que es en aras del cielo, la hizo Rabbi Yehuda Nasi, que en la época cuando se destruyó el templo, después de 200 años, los romanos mataron a los jajamim y se empeñaban en descabezar al pueblo de Israel para que se olvide la Torá. Entonces ellos, todo eso que se había transmitido de la Torá oral en forma oral, lo escribieron. Y así durante 200 años escribieron toda la Mishnah, y después vinieron ellos eran los Tanaim, después vinieron los Amoraim, que explicaron la Mishnah, hicieron el Talmud, y eso, abajo del brazo, todos los pueblos, las comunidades que se iban yendo al exilio, iban con su Rab, iban con su Torah, con la Torah oral escrita, y pudieron mantener. Por eso en todo el mundo, la parte básica de los 613 preceptos es la misma. Hay distintas costumbres, distintas necesidades de adaptar algunas cosas para poder cumplir. Básicamente, 613 preceptos, como dice la Torá, que hay que hacer un cerco a la Torá, un siaj la Torá, y ese cerco es una valla de determinadas leyes y estatutos que establecieron los Jajamim, no para agregar mitzvot. Las mitzvot son las mismas, pero para que esas mitzvot no sean transgredidas y se puedan cumplir como corresponde en cada uno de los lugares. De eso se trata la Torah oral. Entonces, esa fue la primera revolución. Estaba prohibido escribir la Torah oral, porque la Torah escrita es fija, palabras, letras, nunca cambia. Pero la Torah oral es algo que tiene que evolucionar.
para poder adaptarla a distintas épocas, no para cambiar la Torah, ni cumplir las mitzvot. Los tefilín son los mismos tefilín, pero a lo mejor hay técnicas diferentes para hacer los tefilín. Ahora se puede revisar con la computadora, la tinta se puede hacer de distintas maneras, y así todas las cosas, en la shejitá, en que cómo se matan los animales. Ahora hay carne que Virtual. es Sí, cultivada. sintética. En realidad no es sintética, sino que se toma una célula y se la desarrolla. Entonces hay que ver cuáles son las alajot, porque esa carne no se necesita hacerle melijá porque no tiene sangre. Tampoco hace falta un shohet porque no hay un animal que matar, porque incluso se saca un animal vivo. Hay discusión si hace falta que el animal sea kasher, a lo mejor no hace falta, porque al sacar la célula ya cambian los asuntos. Bueno, hay cosas que ya se establecieron sobre eso, hay cosas que hay que ir viendo. Ya se hizo, hay un video donde Netanyahu come carne cultivada. O sea, que se cultiva una célula, se va multiplicando y eso forma el tejido. Forma un bife. Yo supongo que, claro, se le da para que tenga determinadas, son células de músculo, y habrán puesto alguna cantidad de grasa o lo que sea, no sé. Pero el asunto es que de una célula se desarrolla, no sé, con respecto a la salud, si eso tendrá cosas que no son muy saludables, pero Habrá que ver. las galletitas de Osem que comemos tampoco son muy saludables, sin embargo tienen Exer y se las come todo el mundo. De todas maneras, entonces todas esas cosas hace 2000 años no existían. Moshe cuando recibió la Torá, él se le enseñaba en el cielo, pero no lo pudo revelar en ese momento, porque si le decía al pueblo de Israel que se preparen a hacer albóndigas con células, no iban a entender. Esa es la primera revolución en esa época. La segunda revolución fue justamente en la época de Rashi. En la época de Rashi, hasta ese momento, estaba mal visto que alguien que se dedica a la Torá cobre dinero por eso, viva de eso. A pesar de que muchos vivieron de eso, pero en general cada uno tenía su profesión, vivía de esa profesión y enseñaba Torá. Pero justamente lo anterior era porque cada vez había menos jajamim y menos líderes que enseñen, que transmitan oralmente la Torá. En esa época había muchos pogroms y muchas persecuciones de los cristianos y de todos, que justamente perseguían a los rabinos. Entonces no había morim, no había gente que se ocupe de las comunidades. Entonces, como la forma de vida era muy difícil, se permitió que las comunidades aporten para pagarle al rabino literalmente. Entonces, en ese momento fue la segunda revolución. Ya que se podían dedicar a full Claro, al estudio. claro, era para que se dediquen a hacer lo que tenían que hacer, por supuesto. En aras de la comunidad y que siga la Torá. Después la tercera revolución fue que hay mitzvot que las mujeres no tienen que cumplir, entonces tampoco tienen que estudiar de eso. Y si todas esas cosas se iban transmitiendo de madre a hija. Pero el hombre no le podía explicar, no podía haber morim que le enseñe a las mujeres, porque si no está haciendo Bitul Torah, porque él está obligado a cumplir y estudiar y hacer todas las cosas, y le está explicando cosas a alguien que no lo tiene que cumplir. Entonces, es Bitul Torah. Que está dejando de estudiar Torah para hacer otra cosa que no corresponde. Pero en esa época, que también eran muy perseguidos los judíos, los hombres eran llevados a la guerra y las familias se quedaban sin cabeza ni un padre, y entonces la mujer se tenía que ocupar de la educación de los hijos. Entonces, para que sus hijos puedan seguir conociendo la Torá, entonces la mujer tenía que aprender las cosas que tenían que saber los hijos. Y eso, entonces por eso pues, se permitió en la época del Hatam Sofer y en la época de
posterior, que se abran escuelas para chicas. Y que esas escuelas están dirigidas y haya morim, había hombres. Esa fue la tercera revolución, que hoy son cosas que son simples, ya nadie discute. Solamente los cristianos dicen, ustedes cobran dinero por enseñar, sí. A una que no es judío no se le puede enseñar. Hasta hace poco no se podía enseñar sin cobrar dinero, por esto mismo. Porque uno está enseñando cosas a alguien que no lo tiene que cumplir. Pero la cuarta revolución la empezó el Rebbe. El Rebbe le dijo a su Hasidim allá en Kronitz, ustedes van todos los días a hacer negocios y compras y se ocupan de asuntos con los gentiles que hay en los barrios. Llegó el momento que empiecen a enseñar los 7 preceptos. Con los 7 preceptos no habría tanto problema porque los 7 preceptos están incluidos dentro de los 613 preceptos. Entonces, hasta ese momento, casi nadie se ocupaba de enseñar los 7 preceptos. Si había alguien que se quería acercar al pueblo de Israel, se le enseñaba y se lo revisaba y eventualmente se lo convertía, pero era muy poquito. Pero enseñar 7 preceptos, salir a enseñar 7 preceptos era como ser misionero. En Israel, no tanto afuera, pero en Israel hay grupos de izquierda que van donde están los chicos poniendo tefilim en la calle. Hace poco publicaron un video que revuelve el estómago. Y entonces van allá y les dicen, ustedes son misioneros, ¿qué están haciendo? Que obligan a la gente a hacer cosas. Sí, les decimos que hagan lo que tienen que hacer. No es como los otros que le dicen que salgan del judaísmo. Nosotros vamos y le enseñamos a la gente, pero de todas maneras se acercan los que quieren. Y entonces había un muchacho poniendo tefilim y había 2 chicos. Entonces se acercó una mujer con un micrófono y la cámara y dice, ustedes saben que puedes ir preso por hacerle hacer cosas a estos chicos que son menores de edad. Dice, yo estoy viendo tefilim, son mayores de 13 años. Dice, sí, pero no estoy hablando con vos. Le dijo, les obligó, le preguntó a los chicos, ¿los obligaron, les dieron algo, les prometieron algo para que se pongan tefilim? Y los chicos le dijeron, ¿qué estás hablando? Los mismos chicos. Vinimos acá porque nosotros quisimos. Nosotros queremos ponerte tefilim. Bueno, entonces seguía, y ella misma se pisó y todo. Es muy, muy absurdo y muy denigrante ese tipo de actitudes. ¿Esta revolución no fue de Washington? No, eso no es una revolución. No. Esta es una etapa de evolución dentro del judaísmo. Pero revolución en el sentido de hacer algo que aparentemente estaba prohibido antes, como hacen los revolucionarios, que al final se nota que eso es bueno, pero en ese momento era una transgresión. La primera, Escribir la Torá. Estaba prohibido escribir la Torá oral, solamente transmitirla oralmente. Después la segunda era que los que se ocupan de las necesidades de la comunidad cobren dinero. La tercera es que las mujeres aprendan, que los hombres enseñen Torá a las mujeres. Y la cuarta es enseñarle la Torá a los pueblos del mundo. Entonces el Rebbe fue hasta enseñarles 7 mitzvot, pero nosotros, como dije antes, para que entiendan, y hoy es una mitzvah, rescatar, porque también pasa algo muy espectacular. Yo tengo muchos alumnos que están en distintas partes del mundo y o tienen empleados judíos o son empleados de judíos. Entonces de repente empiezan a ver que los judíos eso no cumplen Shabbat, no comen kasher, y le dicen, ¿cómo? Yo cumplo los 7 preceptos y vos no comés. Entonces ellos mismos están rescatando y hubo muchos casos. Por otro lado, dentro de mucha gente que se considera cristiana o atea o lo que sea, pero no judía, hay judíos que ni saben que son judíos. Cuando yo estaba acá antes de venir a Israel, había un muchacho que
se acercó y quería convertirse, y tuvo muchos años, le costó convertirse, porque en Chabad generalmente se ponen muchas trabas hasta que se consigue, pero en ese momento él tardó mucho, y hasta que logró convertirse. Cuando se convirtió al poco tiempo, no sé si semanas o días, no me acuerdo, la abuela estaba por morir, y le dice, antes de morirme yo quiero que sepas que sos judío. O sea, es una sensación muy especial. Y bueno, y yo estoy en contacto con montones de gente que la mayoría son descendientes de Anusim. Hay muchos que son Anusim, Anusim quiere decir forzados, ¿no? Que ni ellos saben que provenían de eso, porque cuando nosotros íbamos al colegio, no sé si ustedes estudiaron en el colegio común, yo estudié en el colegio de escuela número 14, consejo escolar 17. Todavía me acuerdo, allá en Villorquiza, en Parque Chas. Allá, por ejemplo, enseñaban que los que salían el 17 de octubre, cuando se descubrió América, los barcos estaban llenos de presos, porque liberaron a los presos, que todavía no importa si iban a morir, que se vayan. Pero lo que no dijeron que esos presos salieron el 9 de abril. Nadie se fijó cuál era la fecha de salida, siempre llega el decreto de la expulsión de los judíos de España fue el Tisha B'Av. Y lo que estaba haciendo Colón, que era judío, eso sí está certificado, era buscar un lugar donde ir a los judíos que se tenían que ir, llegar a Israel por el otro lado, porque todo el Mediterráneo estaba conquistado por los otomanos. Y los que salían de la cárcel, ¿quién estaba en la cárcel en esa época? Los judíos, que no se querían convertir. Entonces Rodrigo de Triana y todos los que... Incluso toda la nobleza criolla, que con todos los apellidos dobles y todo eso. Ayer me dijeron apellidos de la alcurnia, que cuando me lo dijo, eran tres palabras en hebreo. Acevedo, el apellido Acevedo, por ejemplo. Claro, No, mi todos. apellido. ¿Sí? Sí, claro. Pero, por ejemplo, mi abuelo, a una parte de la familia, por eso tengo apellido Rajoy, porque tengo el apellido Agrede, el apellido de mi abuela paterna. Pero Rajoy también es Yehudí. Y, o sea, de una forma u otra, les enseñan fantasía. Raras Un que los libro de chicos en el Mario colegio, Saban, ¿verdad? Mario Saban, Sí. que habla de todos los Los marranos, la fiesta de los marranos. no, es Marcos Aguirre. Marcos No, Ah. Mario Saban es un que vive en España, que es un investigador. Yo lo conozco, Sí, que yo es estuve cabalista. con él. No es cabalista. O habla de Cábala, no sé si Sí, cabalista. sí, Bueno, un bueno, libro Mira, no sé, no quiero hablar de él. Bueno, Pero perdón. todo lo que hizo al principio, la verdad fue muy bueno. Después cuando se metió con la iglesia y los cristianos y quiso resucitar eso, pobrecito, está, Solo ese libro en el día a día. necesita hacer este yoga. Habla ¿Cuál? de los criollos que Sí, eran sí, descendientes de claro. Saban. Esos son fabulosos. Pero después, cuando fue a España, sacó su doctorado en Kabbalah de una universidad cristiana. Y uno me dice, ¿cómo? Mirá la tesis doctoral que presentó. Yo la leí y la verdad que es una vergüenza. Para ese libro tampoco es medio improvisado, que al final da vuelta sobre muy pocas familias y sobre muy poca información. Claro. Ahora, yo estudié mucho el tema de la conquista y efectivamente había mensajes de Colón para su hijo, estaban escritos en hebreo, Claro. y con marcas que eran propias de Sí. la escritura. Todo eso la iglesia lo supo siempre, pero lo tuvo oculto. ¿Cómo se llamaba Colón? Cristóforo Colombo. Y de pronto, ¿Qué es Columbus? no, de pronto no, ¿cómo se llama? Colomba. Colomba es Jonás. Perdón. Jonás se llama.
Bueno, hay muy interesante que en los días Posiblemente ustedes no estén escuchando lo que me dice acá la gente, después se los voy a contar. Pero acá estamos rodeados de amigos, estamos disfrutando de... no sale porque tengo el fondo del Zoom. Tampoco quiero molestarlos a ustedes. Bueno, estoy faltando a mi palabra porque ya nos pasamos 25 minutos. Entonces estamos a contrarreloj con la cuarta revolución. Entonces, la cuarta revolución la estamos llevando más todavía, porque eso no solamente sirve para descubrir judíos que no saben que son judíos, y judíos que saben pero no quieren serlo, Y que dejen de que sea una sino que algo más importante. Todo el tema de que el pueblo de Israel salió al exilio fue para hacer que todos los Bnei Noach vengan, revelen que su alma, se conviertan, y eventualmente los que no se conviertan antes que llegue el Mashiach van a convertirse después. Porque eso es parte de la bondad. Está dicho que el pueblo de Israel, los judíos, son vergonzosos, son Rahmanim, sí, son misericordiosos, vergonzosos, y que le gusta hacer buenas acciones, complejo Hasadim, que le gusta hacer cosas buenas. Y una de las cosas buenas que tenemos que hacer es hacer que todos los pueblos del mundo reciban al Mashiach. Y no pensar que somos nosotros, sino que Dios nos puso como intermediarios para que toda la creación sea un gran jardín que sirva a Dios. Y no hay nada mejor para alguien que ama a Dios que aquellos que lo odian, y los que odian al pueblo de Israel odian a Dios, que lo amen. Entonces, esa es la mejor, como pasó con los alemanes, cuando los hijos de los nazis de repente reconocen lo que pasó y se unen al pueblo de Israel. Esa es la mejor venganza, la venganza de la mejor. Y si hay algún nazi que de repente cambia, también es aceptada. Así que Besrat Hashem, les agradezco a ustedes que inspiran con sus preguntas, que tuvieron paciencia y que me dan la posibilidad de estar acá. Bueno, gracias. 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 Bueno, gracias a ustedes también. Lamentablemente no sé por qué no pude conectar el YouTube, así que la Hashem grabamos la clase y después la vamos a subir. Me despido por ahora y les agradezco, bendiciones. Yo siempre digo bendiciones de la tierra de Israel, ahora es bendiciones de Argentina, que Besrat Hashem sea pronto parte de la pueblo de Israel. Jodesh Tov, este es el Shabbat Hazon, este es el Shabbat de la visión del Beit HaMikdash. Aquellos que están pensando en el Beit HaMikdash todo el tiempo, dice Rabbi Levis de haber dicho que van a ver el Beit HaMikdash, pero en realidad no lo queremos ver en sueños, sino que lo queremos ver en vivo y en directo. Bye, Litraot. Gracias.